El encéfalo es considerado el órgano que controla todas las funciones del ser humano. Está formado por millones de células nerviosas y protegido por los huesos del cráneo, que son los huesos que forman la cabeza. También está compuesto por tres partes principales, que son cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla lo que es pensamiento, aprendizaje, resolución de problemas, emociones, memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios del cuerpo. El cerebelo, por su parte, controla lo que es la motricidad fina, el equilibrio y la postura. El tronco encefálico controla lo que es la respiración, frecuencia cardíaca y los músculos que se usan para ver, oír, hablar y comer. El tronco encefálico va conectado a la médula espinal y el encéfalo y la médula espinal son los que forman el sistema nervioso central. El cerebro está formado por 4 lóbulos. El primero de ellos es el lóbulo parietal. Es la parte del cerebro que regula todos los datos recibidos a partir de unos estímulos del sentido del tacto. Por ejemplo, como es la percepción del dolor, una caricia agradable o la sensación de frío. Como segundo tenemos el lóbulo frontal, es la parte del cerebro que más diferencia al ser humano como ser racional del resto de seres. El lóbulo frontal regula la memoria funcional y el lenguaje, y es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Después tenemos el lóbulo occipital. Es la parte del cerebro que procesa los datos visuales, puesto que allí se localiza la corteza visual. Por esta razón, gracias a esta información, podemos comprender el medio que nos rodea. Y por último tenemos el lóbulo temporal, que es la parte encargada de recibir, percibir y reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza, es decir, a la altura de las orejas aproximadamente. El hipotálamo es el encargado de regular todas las funciones del organismo. Por ejemplo, como son los ciclos del sueño, la temperatura del cuerpo, el hambre y el estado de ánimo. El cerebelo es la parte más primitiva del encéfalo. En ella podemos encontrar el procesamiento inconsciente de muchas funciones dirigidas a la supervivencia del individuo, como es el equilibrio, la activación muscular, la regulación de todas las emociones. Y por último tenemos el bulbo raquídeo. Es el puente entre el encéfalo y la médula espinal. En él encontramos multitud de conexiones neuronales y fajos de fibras nerviosas que transfieren información en ambas direcciones. Mediante la disección de un cerebro de res, se podrán identificar algunas estructuras del cerebro y se reconocerá su anatomía y morfología, establecer diferencias y similitudes entre el cerebro de res y el cerebro humano utilizando imágenes, reconocer la anatomía y morfología externa del cerebro. Materiales. Para el equipo, no. Material biológico, encéfalo de res. Materiales complementarios fueron cuchilla, jabón líquido, papel absorbente, cinta de enmascarar para rotular y tapabocas. Colocamos el encéfalo sobre una bandeja de disección y retiramos las meninges con unas pinzas cuidando de no dañarlas. Observamos detenidamente el cerebro distinguiendo los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y el cerebelo. El bulbo raquídeo no lo pudimos identificar porque no se encontraba presente. De ahí realizamos un corte longitudinal siguiendo la cisura interhemisférica y profundizamos para cortar el cuerpo calloso y el cerebelo. Después se realizó un corte transversal en uno de los hemisferios y extraímos una porción de tejido para observar la posición de la sustancia gris y blanca que se encontraba tanto en el cerebro como en el cerebelo. Bueno, en el siguiente video vamos a conocer, a delimitar cada una de las partes del cerebro. Comenzamos con el lóbulo occipital, que está situado en la parte trasera. Continuamos con el lóbulo temporal, que está al lado del cerebro. El lóbulo parental, que lo encontramos en la parte superior. Y el lóbulo frontal lo encontramos en la parte delantera del cerebro. Nos encontramos en la parte trasera, o ubicado debajo del cerebro, el cerebelo.
Aquí va insertado el tallo cerebral. Se podría dimensionar el tallo cerebral y lo que sería la parte de la médula oblongada que viene aquí más atrás. El tallo cerebral en estos momentos no se encuentra porque al momento de hacer la previa extracción del animal se desprendió. Aquí tenemos la cisura interférica. Encontramos también aquí debajo de las circunvoluciones, y dentro de cada circunvolución encontramos los diferentes surcos del cerebro por donde van insertadas las diferentes capas del cerebro. Encontramos más abajo, bueno, aquí no está delimitado encontraríamos los cuerpos callosos. Cuerpos callosos. Ya. Y en esta parte vamos a encontrar lo que son las meninges que cubren el cerebro. La primera meninge, que la podemos ver a simple vista, que es más fácil de encontrar, encontramos que es la dura madre. Seguida a ella encontramos la aritenoide, que es la que está recubriendo cada uno de los lóbulos. Entra por cada uno de estos surcos del cerebro y los va recubriendo. Y íntimamente se encuentra la pía madre, que ya esta no la podemos encontrar o mirar a simple vista. Aquí se encuentra cada una de ellas. Finalmente la práctica fue un éxito en cierta parte y en otra no, porque el encéfalo le faltaban algunas partes complementarias. Se pudo identificar lo que es los hemisferios, el lóbulo, etc. Y no se pudo identificar lo que es el bulbo raquídeo y parte de la médula. De la misma forma, se pudo reconocer su anatomía y morfología asociándolo y estableciendo comparaciones con el cerebro humano. Bueno, ahora vamos a darle respuesta a las preguntas del cuestionario. Primera pregunta: ¿para qué sirve el cráneo y las meninges? El cráneo, al igual que las meninges, son partes importantes de la cobertura del sistema nervioso central. Las meninges son 3 membranas que sirven para cubrir tanto al encéfalo como a la médula espinal. Y en su caso, el cráneo es un conjunto de huesos que están situados en la cabeza, los cuales cubren el encéfalo y además le brindan a los músculos de la cara un sitio para que ellos puedan adherirse. La segunda pregunta que tenemos es: ¿de qué está hecha la sustancia gris y la sustancia blanca? La sustancia gris está compuesta principalmente de cuerpos celulares y la materia blanca o sustancia blanca está compuesta de fibras nerviosas. Como tercera pregunta tenemos: ¿qué efecto produciría la destrucción de algunas fibras descendentes en la sustancia blanca? El efecto causado por la destrucción de estas fibras puede que se relacione principalmente con el daño de algunas neuronas, y esto puede desencadenar una alteración de ciertas funciones de nuestro cuerpo. En este caso puede ser la función parcial o total de nuestros órganos de los sentidos, o quizá el movimiento o sensación de nuestros miembros superiores o inferiores, debido pues a que las fibras descendentes están compuestas principalmente por axones, los cuales contienen mielina, y sabemos que en este caso que la mielina transmite información de los impulsos nerviosos. Por lo tanto, pues el daño de las mismas puede producir alteración en la información o comunicación que se da entre el sistema nervioso y el sistema nervioso central. Por último tenemos que ¿por qué crees que una persona al desnucarse muere al instante? Para nuestro concepto, una persona muere debido a que en el cuello se encuentran localizados el bulbo raquídeo, y en este están los centros reguladores de la respiración y la circulación. Por lo tanto, cuando esta zona se afecta, pues estos centros sufren una alteración o se afectan de cierta forma y pues la persona muere.